En la oscuridad previa al amanecer, el aire se rasga con el inconfundible estruendo de los motores diésel. 44 tanques japoneses, la mayor fuerza acorazada que los Marines habían visto en el Pacífico, avanzaban con la confianza nacida de años de victorias fáciles. Sus tripulaciones, veteranos de China y Malasia, creían que sus tanques tipo 95 Hago eran invencibles. Pero al chocar contra las líneas del segundo cuerpo de Marines, no fueron cañones antitanque los que rompieron el asalto, sino el fuego sostenido de las ametralladoras pesadas Browning M2. Los artilleros estadounidenses dispararon y las balas perforantes del calibre .50 no rebotaron. Atravesaron la delgada armadura de 12 milímetros como si fuera papel mojado. Dentro de los Hago, el horror fue una revelación brutal. Proyectiles de ametralladora, armas de apoyo a la infantería, convertían sus vehículos en trampas mortales de acero. El mito del invencible tanque japonés se desintegró en un instante de chispas y metal perforado, anunciando el comienzo de una matanza industrial. Estaban convencidos de que sus tanques eran invencibles. El tipo 95 Hago había demostrado su valía contra las fuerzas chinas, contra el blindaje soviético en Jalkingol y en las arrolladoras victorias a lo largo de Malasia y Filipinas. Las tripulaciones de tanques japoneses creían que sus tanques ligeros representaban la cúspide del diseño de la guerra acorazada, perfectamente adecuados para las junglas y las islas del Pacífico. Habían aplastado a todos los enemigos que habían encontrado. Estaban equivocados. La historia de cómo descubrieron esto comienza no con la derrota, sino con la confianza nacida de años de éxito. El Hago no fue un accidente de diseño. Fue el producto de una cuidadosa planificación militar que comenzó en 1933. Cuando el ejército imperial japonés reconoció una brecha crítica en sus fuerzas acorazadas. El tanque medio tipo 89, el caballo de batalla de Japón, solo podía alcanzar 15 millas por hora, aproximadamente 24 kilómetros por hora. Esto era adecuado para apoyar a la infantería a paso de marcha, pero absolutamente insuficiente para la guerra mecanizada que el ejército preveía. Los planificadores militares japoneses habían observado con interés cómo otras naciones desarrollaban fuerzas acorazadas más rápidas y móviles. Querían un tanque que pudiera seguir el ritmo de la infantería motorizada que se movía a 40 millas por hora en camión, que pudiera navegar por el terreno de Manchuria y China, y que pudiera producirse en cantidades que su base industrial pudiera sostener. La Oficina Técnica del Ejército emitió especificaciones en julio de 1933. El nuevo tanque pesaría aproximadamente 7 toneladas. Montaría un cañón de 37 milímetros. Alcanzaría velocidades de 40 kilómetros por hora y tendría un blindaje suficiente para resistir el fuego de fusiles y ametralladoras. Lo más importante es que sería sencillo de fabricar y mantener. Mitsubishi Heavy Industries recibió el contrato. El ingeniero Tomio Hara, quien ya se había hecho un nombre diseñando el tipo 89, asumió el desafío. Su innovación más notable fue el sistema de suspensión de balancín, un diseño simple pero efectivo, que se convertiría en estándar en los tanques japoneses durante la próxima década. Para junio de 1934, Mitsubishi había completado el primer prototipo. El prototipo impresionó a los observadores militares durante las pruebas de campo realizadas en Manchuria y en los campos de prueba en Japón. Era rápido, alcanzando 45 kilómetros por hora en carreteras pavimentadas y manteniendo de 25 a 30 kilómetros por hora a campo traviesa. Era maniobrable, con un radio de giro que parecía imposible para un vehículo de orugas de su tamaño. La suspensión Ha
Con su distintivo diseño de balancín, absorbía bien los impactos y permitía al tanque atravesar terrenos difíciles que habrían detenido a otros vehículos. Y era mecánicamente fiable, utilizando un motor diésel refrigerado por aire Mitsubishi de 6 cilindros que producía 120 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto. El motor diésel fue un particular punto de orgullo para los ingenieros japoneses, haciendo que el tanque fuera menos vulnerable a los incendios que los vehículos propulsados por gasolina. El combustible diésel también estaba más fácilmente disponible en el imperio japonés, particularmente en áreas como Manchuria y el sudeste asiático, donde los suministros de gasolina eran limitados. El motor podía funcionar de 8 a 10 horas con su capacidad interna de combustible de 34 galones, dando al tanque un alcance operativo de aproximadamente 130 millas, unos 209 kilómetros en carreteras. Las pruebas revelaron algunos problemas. La suspensión tenía una tendencia a cabecear violentamente en terreno accidentado, haciendo que apuntar mientras se movía fuera casi imposible y causando fatiga a la tripulación. Los ingenieros abordaron esto añadiendo tirantes para conectar los pares de bogies, creando lo que se conoció como la suspensión manchuriana. La modificación ayudó, pero no eliminó por completo el viaje accidentado que caracterizaría al Hago a lo largo de su vida útil. En 1935, en una reunión en la Oficina Técnica del Ejército, el Tipo 95 fue presentado formalmente como el potencial tanque principal para las unidades de infantería mecanizada. Los representantes de la infantería tenían preocupaciones. Argumentaron que 12 milímetros de blindaje eran insuficientes para un tanque que estaría apoyando asaltos de infantería contra posiciones fortificadas. Los representantes de la caballería replicaron que la velocidad y la movilidad mejoradas compensaban el blindaje delgado y que la potencia de fuego del tanque era adecuada para su función prevista. Después de considerable debate, la infantería acordó aceptar el diseño. El Tipo 95 Hago fue adoptado oficialmente. La designación provino del calendario imperial japonés, marcando el año 2595 desde la legendaria fundación de Japón. Solo se utilizaron los 2 últimos dígitos en el número de tipo. La producción comenzó en las instalaciones de Mitsubishi en 1936. El Hago era, de hecho, un tanque pequeño. Medía solo 4.38 metros de largo, 2.06 metros de ancho y 2.13 metros de alto. En medidas estadounidenses, eso era 14 pies y 4 pulgadas de largo, 6 pies y 9 pulgadas de ancho y poco menos de 7 pies de alto. Un hombre de estatura promedio podía mirar por encima de la torreta. El peso era de 7.4 toneladas para el tanque básico, alcanzando 8.1 toneladas cuando estaba cargado con la tripulación, combustible y municiones. El blindaje era delgado para cualquier estándar. 12 milímetros en sus puntos más gruesos, en la torreta y el casco superior. 9 milímetros en el techo y el suelo. Y 6 milímetros en algunas áreas menos críticas. Los diseñadores japoneses habían calculado que esto era suficiente para detener balas de fusil y ametralladora a distancias de combate. Estaban diseñando para los enemigos que esperaban combatir. Fuerzas chinas con capacidad antitanque limitada y tanques soviéticos ligeros. Dentro, el tanque estaba abarrotado. La tripulación constaba de 3 hombres. El conductor se sentaba en la parte delantera izquierda del casco, con visión limitada a través de un pequeño puerto de visión y un periscopio. Un ametrallador de casco se sentaba a la derecha del conductor, operando una ametralladora tipo 97 de 7.7 milímetros montada en un soporte de bola. El comandante ocupaba la torreta solo, de pie sobre el suelo del casco, sin una cesta de torreta debajo de sus pies. Este comandante tenía quizás el trabajo más difícil en el ejército imperial japonés. Tenía que comandar el tanque, dirigiendo al conductor y comunicándose con otros tanques cuando la radio estaba disponible. Solo uno de cada 4 tanques tenía un aparato de radio,
dejando a los demás para seguir señales visuales. Tenía que operar el cañón principal, un cañón tipo 94 de 37 milímetros, capaz de disparar tanto proyectiles de alto explosivo como perforantes. Tenía que cargar ese cañón, una tarea física dificultada por el espacio reducido y la necesidad de estar de pie mientras lo hacía. Y tenía que operar una segunda ametralladora montada en la parte trasera de la torreta, mirando hacia la parte trasera derecha, aproximadamente en la posición de las 5 en punto. Los tanqueros estadounidenses, que más tarde examinaron los Hago capturados, se maravillaron de que alguien pudiera funcionar eficazmente en tales condiciones. El comandante japonés no tenía asiento en la torreta. Permanecía de pie durante todo el combate, con la cabeza y los hombros expuestos si abría la escotilla para una mejor visión, o confinado a un pequeño espacio con visibilidad mínima si la cerraba. La torreta giraba con una manivela manual, lo que requería un esfuerzo físico significativo. Apenas había espacio para moverse, y mucho menos para luchar eficientemente. Pero en su función prevista, contra los oponentes para los que fue diseñado para luchar, el Ha-Go se desempeñó bien, muy bien de hecho. El tanque entró en acción significativa por primera vez en China a partir de 1937 contra fuerzas chinas que virtualmente no tenían blindaje y limitadas armas antitanque. El Ha-Go fue devastador. Su cañón de 37 milímetros podía destruir fortificaciones y suprimir a la infantería. Sus ametralladoras abatían a las tropas a campo abierto. Su movilidad le permitía explotar avances y perseguir a las fuerzas en retirada. Las tripulaciones de tanques japoneses ganaron experiencia en combate y confianza. Aprendieron su oficio en un entorno donde sus tanques eran claramente superiores a todo lo que enfrentaban. Este éxito engendró una peligrosa suposición: que el Ha-Go era un tanque genuinamente capaz, en lugar de un vehículo optimizado para un escenario limitado específico. La suposición se puso a prueba en Halkingol en 1939, donde las fuerzas japonesas se enfrentaron a la Unión Soviética a lo largo de la frontera con Mongolia. Aquí, el Ha-Go se enfrentó a una oposición real. Los tanques soviéticos BT-5 y BT-7 montaban cañones de 45 milímetros con mejor penetración de blindaje que el de 37 milímetros japonés. El blindaje soviético era más grueso, haciendo que los enfrentamientos frontales fueran difíciles para el Ha-Go. Las batallas fueron brutales. El 2 de julio de 1939, el tercer regimiento de tanques japonés, equipado principalmente con tanques tipo 95, atacó posiciones soviéticas. El asalto inicial logró cierto éxito gracias a tácticas agresivas y sorpresa. Los tanques japoneses destruyeron 32 tanques soviéticos y capturaron 35 vehículos blindados. Pero los contraataques soviéticos en los días siguientes revelaron las vulnerabilidades del Ha-Go. Los cañones soviéticos podían penetrar el blindaje del Ha-Go a distancias en las que los cañones japoneses luchaban por dañar a los tanques soviéticos. Al final de la campaña de Halkingol, Japón había perdido docenas de tanques. Las lecciones eran claras para cualquiera que prestara atención. El Ha-Go fue superado por el moderno blindaje soviético. Su delgada protección y su cañón relativamente débil no eran adecuados para el combate tanque contra adversarios de igual nivel. Pero estas lecciones no fueron absorbidas por completo. El liderazgo militar japonés se centró en cambio en mejoras tácticas y entrenamiento de la tripulación, en lugar de un rediseño fundamental de sus fuerzas acorazadas. La guerra en China continuó, y allí el Ha-Go siguió siendo efectivo. Cuando estalló la guerra en el Pacífico en diciembre de 1941, las unidades de tanques japonesas lograron éxitos notables en Malasia.
Los tanques Hago navegaron por terrenos que los comandantes británicos consideraban imposibles para el blindaje. Se movieron a través de plantaciones de caucho y senderos de la jungla, apoyando el rápido avance japonés por la península hacia Singapur. Las fuerzas británicas, que no habían desplegado blindaje significativo en Malasia, no estaban preparadas para esta amenaza móvil. En Filipinas, los Hago desembarcaron con la fuerza de invasión y apoyaron las operaciones de infantería japonesas. El 22 de diciembre de 1941, al norte de Damortis, los tanques tipo 95 se enfrentaron a los tanques ligeros estadounidenses M3 Stuart en lo que se registraría como la primera batalla tanque contra tanque que involucró a fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Ambos tanques montaban cañones de 37 milímetros. El M3 tenía un mejor blindaje, 32 milímetros en los lados de la torreta, en comparación con los 12 milímetros del Hago. Pero a corta distancia, en la lucha en la jungla, los japoneses lograron cierto éxito, destruyendo un M3 en el enfrentamiento inicial. Estas primeras victorias reforzaron la confianza japonesa. Desde su perspectiva, el Hago se estaba desempeñando exactamente como había sido diseñado. Era móvil, fiable y eficaz para apoyar las operaciones de infantería en diversos terrenos. Las tripulaciones de tanques confiaban en sus máquinas. Los comandantes confiaban en su blindaje. Y cuando llegaron las órdenes de defender Saipan, los japoneses trajeron sus tanques sin cuestionar su idoneidad. Saipan fue diferente de las batallas que la habían precedido. La isla en la cadena de las Marianas era estratégicamente vital. Posicionada a solo 1.250 millas, aproximadamente 2.011 kilómetros, de Tokio. Si los estadounidenses capturaban Saipan, sus bombarderos B-29 estarían dentro del alcance de las islas de origen japonesas. Los líderes del imperio lo sabían. Fortificaron Saipan con aproximadamente 30.000 tropas, casi el doble de lo que estimaba la inteligencia estadounidense. Entre los defensores se encontraba el 9º Regimiento de Tanques, comandado por el coronel Takashi Goto. El regimiento estaba equipado con 44 tanques, una mezcla de tipo 95 Hago y los tanques medios tipo 97 Chiha, ligeramente más grandes. Los Chiha estaban mejor armados con cañones de 57 milímetros, pero compartían el delgado blindaje que caracterizaba el diseño de tanques japonés. Estos tanques representaban una fuerza blindada significativa para los estándares del Pacífico, ciertamente la más grande que los estadounidenses habían enfrentado hasta el momento. Los estadounidenses comenzaron su asalto el 15 de junio de 1944. El vicealmirante Richmond Kelly Turner ordenó el desembarco de la fuerza de asalto a las 5:42 horas. A las 7, las lanchas de desembarco se movían hacia las playas. A las 8:40, la primera ola golpeó la orilla. La segunda y la cuarta división de Marines desembarcaron en las playas occidentales de Saipan, bajo un intenso fuego de la artillería y los morteros japoneses posicionados en las alturas que dominaban las zonas de desembarco. Los Marines se abrieron camino hacia el interior contra una feroz resistencia. Al anochecer del día 15, 20.000 tropas de combate estadounidenses estaban en tierra. El equipo y los suministros se vertían en las playas. Entre el equipo se encontraban los tanques medianos M4 Sherman, que desembarcaban de los buques LST y avanzaban para apoyar a la infantería. Los Marines establecieron una cabeza de playa, pero aún no estaba asegurada. La artillería japonesa aún podía alcanzar las playas. Los contraataques continuaron durante la noche. El 16 de junio, los Marines consolidaron sus posiciones y comenzaron a avanzar hacia el interior. La segunda división de Marines trabajó para cerrar las brechas en la línea,
mientras que la Cuarta División de Marines despejaba áreas alrededor de terrenos clave. El general Holland Smith, al mando de la fuerza de asalto, comprometió sus reservas, desplegando elementos de la 27ª División de Infantería para reforzar la cabeza de playa. El teniente general Yoshisugu Saito, al mando de las fuerzas japonesas en Saipán, reconoció la gravedad de la situación. Si los estadounidenses consolidaban su cabeza de playa y lograban desembarcar toda su potencia de combate, expulsarlos sería imposible. Necesitaba atacar antes de que estuvieran completamente preparados. Saito emitió órdenes para un gran contraataque utilizando los activos más poderosos de la isla, la infantería del 136º Regimiento y los tanques del 9º Regimiento de Carros. La orden de ataque era específica. La infantería asaltaría las posiciones estadounidenses alrededor del aeródromo de Carancanoa. La unidad de tanques avanzaría hacia el suroeste de la colina 164,6, moviéndose después de que comenzara el ataque de la infantería. Los carros cargarían contra la estación de transmisión y sembrarían el desorden en las líneas enemigas antes de que la infantería penetrara en el sector. Era un plan ambicioso, que requería una estrecha coordinación entre la infantería y los blindados en un ataque nocturno a través de un terreno difícil. El coronel Goto reunió a sus tripulaciones de carros. Realizaron las comprobaciones finales de mantenimiento en sus vehículos. Las dotaciones cargaron las municiones, proyectiles de 37 milímetros para los Hago y de 57 milímetros para los Chi-Ha. Llenaron los depósitos de combustible, ajustaron la tensión de las orugas y probaron las radios en los pocos carros que estaban equipados con ellas. Las tripulaciones estaban confiadas. Muchos de sus hombres tenían experiencia de combate en China o en campañas anteriores en el Pacífico. Confiaban tanto en sus máquinas como en sus tácticas. En la oscuridad previa al amanecer del 17 de junio, la columna de tanques japoneses se puso en marcha. Los motores diésel tosieron para cobrar vida, su sonido distintivo resonando en el paisaje antes del amanecer. Las orugas traquetearon mientras los tanques se formaban y comenzaban su aproximación hacia las líneas estadounidenses. Dentro de cada vehículo abarrotado, las tripulaciones sentían la vibración y el ruido familiares de sus tanques en movimiento. Los comandantes estaban de pie en sus torretas, tratando de ver a través de la oscuridad, coordinando el movimiento a través de señales visuales. Los estadounidenses los oyeron aproximarse. Los centinelas de la Marina en el perímetro informaron ruidos de motores procedentes del norte. Los oficiales lanzaron órdenes. Los hombres tomaron sus armas y se desplazaron a posiciones defensivas. Las dotaciones de los cañones antitanque orientaron sus M3 de 37 milímetros hacia los sonidos que se acercaban. Las tripulaciones de los tanques Sherman, que habían estado descansando cerca de sus vehículos, subieron a bordo y arrancaron los motores. Los equipos de ametralladoras verificaron sus armas y sus reservas de munición. A las 3:30 horas, el ataque japonés comenzó en serio. 44 tanques, la formación blindada más grande que Japón había comprometido hasta ahora en el Pacífico, avanzaron hacia las posiciones de la Segunda División de Marines. Algunos tanques llevaban infantería aferrada a los cascos, una táctica peligrosa pero a veces efectiva. La formación se movió a través de la oscuridad, guiada por los tanques líderes y siguiendo el terreno hacia sus objetivos. Los fusileros de la Marina los vieron primero como formas oscuras emergiendo de la penumbra previa al amanecer. Luego vino el sonido distintivo de los motores diésel a toda marcha, las orugas levantando tierra y polvo, el traqueteo de las ruedas de los bogies y el chirrido de acero contra acero. Los tanqueros japoneses podían ver a los Marines en sus posiciones,
Podían ver la línea defensiva por delante. Algunos comandantes abrieron fuego con las ametralladoras de sus cascos, barriendo el suelo por delante. Otros reservaron el fuego, tratando de acercarse antes de enfrentarse. Entonces sucedió algo inesperado, algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que los Marines veían el blindaje japonés durante el resto de la guerra. Los ametralladores de la Marina, posicionados en pozos de tirador y tras cobertura, abrieron fuego con sus ametralladoras pesadas Browning M2. Estas no eran las ametralladoras de infantería estándar, las armas de calibre .30 que normalmente proporcionaban fuego de apoyo. Eran armas de calibre .50, ametralladoras pesadas diseñadas para enfrentarse a aeronaves y destruir vehículos ligeros. La Browning M2 calibre .50 era un arma formidable, concebida hacia el final de la Primera Guerra Mundial y perfeccionada en las décadas posteriores. Disparaba un proyectil de 12,7 milímetros a una velocidad inicial superior a 2.900 pies por segundo, aproximadamente 884 metros por segundo. Su munición estándar incluía cartuchos de bala para uso general y cartuchos perforantes específicamente diseñados para destruir blindajes ligeros y fortificaciones. La variante perforante podía penetrar 23 milímetros de blindaje de acero cementado a 200 metros. A 500 metros aún era capaz de perforar 19 milímetros. Estas no eran cifras teóricas, eran resultados verificados mediante extensas pruebas de tiro realizadas en campos de artillería estadounidenses. Aquella munición había sido diseñada para enfrentarse a aeronaves y a vehículos ligeramente blindados, no para derrotar carros de combate. Pero las leyes de la balística y la penetración de blindaje son invariables. El blindaje del tipo 95 HGO tenía un espesor máximo de 12 milímetros en la parte frontal y en los laterales de la torreta. En el casco superior, el punto más protegido del vehículo, el grosor no superaba los 12 milímetros. La aritmética era evidente. El proyectil perforante calibre .50 podía atravesar casi el doble de ese espesor a corta distancia. A las distancias a las que se libraba el combate, 200 metros o menos, mientras los tanques japoneses avanzaban hacia las posiciones de la Marina, el calibre .50 disponía de potencia de penetración más que suficiente. Los ametralladores de la Marina abrieron fuego. Los proyectiles trazadores se arquearon a través del campo de batalla, en brillantes líneas de color naranja rojizo. El sonido era distintivo. El fuerte boom, boom, boom de las ametralladoras calibre .50 disparando a un ritmo sostenido. Los artilleros apuntaron a los tanques que avanzaban. Algunos no creían del todo que sus armas serían efectivas contra el blindaje. Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos lados. Los proyectiles perforantes calibre .50 no solo abollaron los tanques, no rebotaron en ángulos, penetraron limpiamente, de manera decisiva. A corta distancia, algunos proyectiles atravesaron por completo el delgado blindaje, entrando por un lado del tanque y saliendo por el otro. Incluso a distancias más largas, los proyectiles perforaron el blindaje con energía de sobra. Dentro de los tanques japoneses, las tripulaciones experimentaron algo mucho peor que la derrota. Experimentaron la revelación. El fuego pesado de ametralladora no eran solo fuertes impactos en el exterior del casco, era penetración. Proyectiles que atravesaban el blindaje. En el interior abarrotado de un Hago no había dónde esconderse. Un proyectil que penetraba el casco podía golpear componentes del motor, estantes de municiones o a los miembros de la tripulación. El blindaje cementado, diseñado para resistir el fuego de fusil, no ofrecía una protección significativa contra los proyectiles pesados calibre .50. Un ametrallador de la Marina, disparando su arma desde una posición cercana al aeródromo,
Informó haber visto cómo sus proyectiles trazadores impactaban en un Ha-Go que avanzaba directamente hacia él. Los proyectiles golpearon el blindaje frontal y pudo distinguir destellos dentro del tanque a través de las troneras y las escotillas. El vehículo continuó avanzando unos instantes, luego redujo la velocidad y finalmente se detuvo. Un chorro de humo del motor comenzó a salir por la cubierta trasera. La tripulación intentó evacuar y lo consiguió. 2 hombres lograron salir. Fueron abatidos de inmediato por el fuego de fusilería de los Marines apostados en los pozos de tirador. Otro artillero, posicionado con su ametralladora montada sobre un semioruga, abrió fuego contra un Ha-Go a unos 150 metros. Descargó una ráfaga sostenida contra el blindaje lateral del tanque. El vehículo giró hacia él, exponiendo aún más su flanco. Continuó disparando. Su cargador introdujo una nueva cinta de munición en el arma. El artillero vio al comandante en la torreta desplomarse y luego caer. La bala había atravesado el delgado blindaje de la torreta, golpeado al hombre y salido por el lado opuesto. El comandante nunca llegó a saber qué lo había alcanzado. Un tercer marín, operando una ametralladora calibre .50 en una posición fija de la línea defensiva, se enfrentó a varios tanques que avanzaban. Dirigió su fuego hacia el compartimento del motor de un Ha-Go, apuntando a la cubierta trasera donde se encontraban las rejillas de ventilación del sistema de enfriamiento. Sus proyectiles perforaron el delgado blindaje de 6 milímetros que protegía el motor. El motor diésel, con sus cilindros destrozados por los impactos del calibre .50, se agarrotó. El tanque dejó de moverse, convirtiéndose en un objetivo inmóvil. La tripulación lo abandonó, corriendo de regreso hacia las líneas japonesas bajo una lluvia de fuego de armas ligeras. Las tripulaciones de los tanques japoneses que sobrevivieron al asalto inicial eran incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Habían entrenado durante años, habían combatido en China, donde las armas enemigas rebotaban inofensivamente contra su blindaje. Se habían enfrentado a los fusiles antitanques soviéticos en Halkin Gol y habían sobrevivido. Sus tanques se suponía que debían protegerlos. Esa era la premisa básica de la guerra acorazada. El blindaje mantenía viva a la tripulación, mientras el carro enfrentaba al enemigo con una potencia de fuego superior. Pero las ametralladoras estadounidenses estaban derrotando su blindaje. No eran cañones antitanque disparando proyectiles de gran calibre, ni artillería, ni siquiera los cañones de 75 milímetros de los tanques Sherman que podían ver moviéndose hacia posiciones de tiro. Eran ametralladoras pesadas calibre .5, desgarrando un blindaje que, de repente, parecía hecho de papel. Ametralladoras, armas de apoyo a la infantería, armas que estaban montadas en jeeps, en semiorugas, en cada vehículo del arsenal estadounidense. La comprensión fue devastadora. Si las ametralladoras podían penetrar sus tanques, ¿qué posibilidades tenían? Un oficial de tanques japonés, capturado más tarde después de que su vehículo quedara fuera de combate, declaró a los interrogadores estadounidenses que su primer pensamiento fue que los norteamericanos debían haber desarrollado algún tipo de arma secreta, una munición avanzada o un arma especial que, aunque parecía una ametralladora estándar, disparaba proyectiles exóticos. Simplemente no podía aceptar que una ametralladora pesada convencional fuese capaz de derrotar a un tanque. En toda su experiencia de combate, desde el entrenamiento en Manchuria hasta las campañas en China, el fuego de armas ligeras siempre había sido ineficaz contra el blindaje.
Las balas golpeaban y hacían ruido en el exterior, no penetraban. Pero la Browning M2 pertenecía a una categoría completamente distinta de cualquier cosa que los japoneses hubieran encontrado antes. Con sus proyectiles perforantes, disponía de la energía y la capacidad de penetración necesarias para atravesar blindajes de 12 milímetros a cualquier distancia desde la cual un operador pudiera apuntar con precisión. Y los Marines tenían estas armas por todas partes. Formaban parte del equipo estándar en toda la fuerza estadounidense. Mientras el ataque de los tanques japoneses flaqueaba bajo este fuego inesperado, los Sherman avanzaron para enfrentarse a ellos. El contraste no podía ser más marcado. El tipo 95 Hago pesaba apenas 7,4 toneladas. El M4A2 Sherman, la variante empleada por los Marines en Saipan, alcanzaba las 31,8 toneladas. Donde el Hago ofrecía un blindaje máximo de 12 milímetros, el Sherman disponía de 51 milímetros en el casco frontal, inclinados a 56 grados para incrementar la protección efectiva hasta el equivalente de unos 75 milímetros frente al fuego antitanque. El Sherman montaba un cañón de 75 milímetros como armamento principal. Este cañón podía penetrar el blindaje del Hago desde más de 1 milla de distancia. Cuando los Sherman abrieron fuego contra los tanques japoneses, el desenlace estaba decidido de antemano. Los proyectiles perforantes de 75 milímetros impactaron en los Hago y los Chiha con un efecto devastador. Los carros quedaron destrozados. Algunas torretas fueron arrancadas de los cascos. La munición interna detonó dentro de los compartimentos de la tripulación. Los tanques japoneses que devolvieron el fuego descubrieron que sus proyectiles de 37 milímetros y 57 milímetros eran completamente ineficaces contra el blindaje frontal del Sherman. Los disparos rebotaban o dejaban apenas pequeñas abolladuras sin capacidad de penetración. Un comandante japonés, cuyo Hago había sido inutilizado por el fuego calibre .50, pero cuya torreta aún podía girar, intentó enfrentarse a un Sherman a corta distancia. Ordenó a su artillero abrir fuego. El cañón de 37 milímetros lanzó un proyectil perforante. El impacto golpeó la cara de la torreta del Sherman. Hubo un destello metálico. El Sherman ni siquiera redujo la marcha. Continuó girando su torreta con precisión mecánica, apuntó y disparó un único proyectil de 75 milímetros. El Hago explotó. La batalla se convirtió en lo que un oficial de la Marina describió más tarde como una caza de locos de ruido, trazadoras y luces intermitentes. Los tanques inhabilitados ardían, iluminando a otros tanques que aún intentaban avanzar. La infantería que había estado montada en los tanques se dispersó, buscando cobertura en agujeros de proyectil y zanjas de drenaje. Algunos infantes japoneses llegaron a las líneas de la Marina, librando desesperadas batallas a corta distancia en y alrededor de las posiciones estadounidenses. Los infantes de la Marina, agazapados en sus pozos de tirador, se encontraron con tanques japoneses pasando directamente sobre ellos. Un Marine informó más tarde que un Hago que perdía mucho aceite lo empapó mientras pasaba por encima de su posición. Permaneció quieto hasta que se alejó. Luego salió y arrojó una granada de termita en el compartimento del motor mientras el tanque se movía. El tanque comenzó a arder desde el interior. Otro Marine, tirado en su pozo de tirador mientras un tanque pasaba por encima de él, saltó después de que pasara y atascó un tronco de coco en las ruedas del bogie. El tanque giró en su lugar, las orugas levantando tierra, incapaz de avanzar.
Cuando el confundido comandante del tanque abrió su escotilla de la torreta para ver qué pasaba, el Marine saltó al tanque y dejó caer una granada de termita en la torreta abierta. El tanque explotó por los incendios internos, encendiendo toda la munición. A media mañana del 17 de junio, el contraataque japonés había terminado. 31 tanques japoneses destruidos cubrían el campo de batalla, contados por los Marines que caminaban por la zona después de que cesara la lucha. Algunas fuentes sugieren que hasta 35 tanques fueron destruidos al incluir aquellos eliminados por el fuego de artillería más allá del área inmediata de la batalla. Quizás 1000 soldados japoneses estaban muertos, incluidos muchos de las tripulaciones de tanques y la infantería que había avanzado con ellos. Para los marines, la victoria fue significativa pero sombría. Habían detenido un gran asalto blindado, pero el costo había sido sustancial. El comandante de la Segunda División de Marines reconoció más tarde que si el ataque japonés hubiera tenido éxito, habría sido fatal para la eficiencia de combate de la división. La batalla había estado cerca, decidida tanto por la potencia de fuego estadounidense y los errores tácticos japoneses, como por una superioridad abrumadora. Pero para los Marines que caminaban entre los tanques destruidos después, examinando los vehículos de cerca, surgió una verdad diferente. Los tanques japoneses no eran las formidables máquinas de guerra que habían esperado. Un oficial de la Marina llamó a sus hombres para que miraran un Hago destruido. Señaló los agujeros en el blindaje. Eran penetraciones limpias y redondas donde las balas calibre .50 habían perforado. Los agujeros de salida en el lado opuesto eran ligeramente más grandes, con bordes ásperos, donde las balas se habían abierto camino después de cruzar el interior. Se podía meter el puño a través de algunos de los agujeros. Dentro del tanque destruido, la escena era peor. El interior abarrotado mostraba signos de múltiples penetraciones. La posición del comandante en la torreta no tenía características de protección, ni blindaje que detuviera el fuego pesado de ametralladora. El giro manual para la torreta consistía en una simple manivela manual. Los controles del cañón eran rudimentarios. Apenas había espacio para moverse. La posición del ametrallador del casco era una pequeña celda con visibilidad mínima. El conductor tenía un periscopio tosco y un pequeño puerto de visión. Todo estaba abarrotado, tosco para los estándares estadounidenses y completamente vulnerable al fuego del calibre 50. Los marines que habían luchado en Guadalcanal 2 años antes recordaban haber visto Ha-Go allí. En ese momento, con los marines equipados principalmente con armas ligeras y sin apoyo blindado propio, los tanques japoneses habían parecido amenazantes. Pero ahora, con el equipo adecuado, con armas pesadas y su propio blindaje, el Hago se veía exactamente como lo que era. Un tanque ligero de mediados de la década de 1930, adecuado para sus parámetros de diseño originales, completamente inadecuado para la guerra industrial moderna contra un adversario de igual nivel. El impacto psicológico en las tripulaciones de tanques japonesas supervivientes fue profundo. Aquellos que fueron capturados, cuyos tanques inhabilitados les dejaron sin otra opción que la rendición, tuvieron que lidiar con verdades incómodas. Sus tanques no solo fueron superados, estaban obsoletos. El equipo en el que habían confiado sus vidas no ofrecía protección contra las armas que los estadounidenses usaban como apoyo de infantería estándar. Los oficiales de inteligencia que interrogaban a los prisioneros notaron un patrón consistente en sus respuestas. Los tanqueros japoneses expresaron conmoción por la potencia de fuego estadounidense. Hablaron sobre la cantidad y calidad del equipo estadounidense. Mencionaron la casual abundancia de municiones y suministros que habían presenciado.
muchos expresaron sentimientos de traición porque sus propios líderes los habían enviado a la batalla con equipo inadecuado, mientras les decían que tenían paridad tecnológica. Un comandante de tanque veterano que había luchado en China desde 1937 dijo a los interrogadores que había creído que Japón ganaría la guerra a través de un espíritu de lucha superior y devoción al emperador. Después de Saipán, después de ver su tanque penetrado por el fuego de ametralladora, después de ver a los Sherman estadounidenses encogerse de hombros ante el fuego antitanque japonés, supo que el espíritu no podía superar las desventajas materiales. El entrenamiento y el coraje no significaban nada cuando su equipo era fundamentalmente inadecuado. Estos informes fueron compilados, analizados y enviados a los comandantes de todo el Pacífico. Las lecciones aprendidas en Saipán redefinirían por completo la doctrina de combate de los Marines para el resto de la guerra. Tras los primeros enfrentamientos, quedó claro que los tanques japoneses no representaban una amenaza seria. Las armas pesadas de infantería estándar, y en especial la ametralladora calibre .50, demostraron una eficacia devastadora contra ellos. Cuando se combinaban con bazucas, cañones antitanque de 37 milímetros y los confiables Sherman, los Marines desataban una potencia de fuego absolutamente abrumadora frente al blindaje nipón. La noticia corrió como un reguero de pólvora a lo largo de todas las unidades. No se necesitaban armas antitanque especializadas para neutralizar a un tanque japonés. Bastaba con una calibre .50 bien emplazada. Ese conocimiento transformó la manera en que los Marines encararían las batallas insulares posteriores. El temor inicial a una ruptura blindada, a la imagen de carros enemigos atravesando las líneas de infantería, simplemente se desvaneció. De pronto, el blindaje japonés ya no era un monstruo de acero, era un objetivo más, y no uno particularmente peligroso. La batalla de Saipán siguió desangrándose durante semanas después del fallido asalto blindado japonés. Marines y unidades del ejército avanzaban metro a metro, abriéndose paso a través de una resistencia fanáticamente decidida. El terreno era implacable, extensos campos de caña de azúcar, pantanos sofocantes, acantilados de origen volcánico y, dominándolo todo, el monte Tapochau, que se alzaba a 1.554 pies, unos 474 metros sobre el nivel del mar. Cada jornada significaba una sucesión de combates en cuevas, barrancos y cárcavas naturales. Aquellos espacios cerrados devoraban hombres, tiempo y municiones. La isla se convirtió en un laberinto letal, donde cada sombra podía ocultar un fusil, una trampa o un destacamento japonés decidido a luchar hasta el final. Finalmente, tras una campaña agotadora, Saipán fue declarada segura el 9 de julio de 1944. La victoria en Saipán tuvo consecuencias estratégicas que fueron mucho más allá de la isla. Con las Marianas en manos estadounidenses, los bombarderos B-29 podían llegar a Tokio. El impacto psicológico en el liderazgo japonés fue severo. El emperador Hirohito reconoció que el control estadounidense de Saipán significaba que Tokio sería bombardeado. El primer ministro Hideki Toyo renunció el 18 de julio. Por primera vez, los medios japoneses admitieron que la guerra iba mal. La pérdida sacudió la confianza de Japón en la victoria final. Para las tripulaciones de tanques japonesas en todo el Pacífico, Saipán fue un punto de inflexión. La noticia de la batalla se difundió a través de los canales militares. Las unidades de tanques en otras islas escucharon lo que había sucedido. Sabían que su equipo era inadecuado. Sabían que las armas estadounidenses podían penetrar su blindaje,
pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Los tanques que tenían eran los únicos tanques que Japón podía proporcionar. La capacidad industrial de Japón simplemente no podía producir tanques modernos en cantidades significativas. Las fábricas de la nación estaban sobrecargadas por años de guerra. Los recursos eran limitados, con submarinos estadounidenses cortando el acceso a las materias primas del sudeste asiático. Las prioridades estratégicas se centraron en la producción de aviones para los ataques kamikaze y en la artillería de defensa costera para la invasión anticipada de las islas de origen. Los tanques eran una baja prioridad. Los ingenieros japoneses, conscientes de las limitaciones de sus blindados, habían concebido diseños muy superiores. El tipo 3 Chinook, equipado con un cañón de 75 milímetros, representaba un esfuerzo serio por cerrar la brecha tecnológica con los carros estadounidenses. Incluso más ambicioso era el tipo 4 Chitō, armado con un cañón todavía más potente y con un blindaje muy mejorado. Sin embargo, estos avances llegaron demasiado tarde. La mayoría existió únicamente como prototipos o en series de producción extremadamente reducidas. Solo 166 Chinook fueron construidos durante toda la guerra. Del Chitō apenas se completaron 2 unidades y ninguna llegó a entrar en combate. Tokio decidió reservarlos para la defensa final del archipiélago japonés. Nunca fueron enviados a los campos de batalla del Pacífico, lugares donde, quizá, podrían haber modificado el equilibrio frente a los Sherman estadounidenses. Mientras tanto, la capacidad de producción estadounidense era casi incomprensible para los estándares japoneses. El arsenal de tanques de Detroit, construido por la corporación Chrysler, era una instalación construida a propósito y dedicada a la producción de tanques. Solo en diciembre de 1942, los 5.000 trabajadores del arsenal produjeron 97 tanques Sherman. Eso fue más tanques en un solo mes de lo que Japón produjo en un año entero. El arsenal no estaba solo en este notable logro de producción. El arsenal de tanques Fisher, construido en Grand Blanc, Michigan, era otra instalación financiada por el gobierno, operada por la división Fisher Body de General Motors. Fisher produjo más de 11.000 Sherman en múltiples variantes, convirtiéndose en uno de los productores de mayor volumen. Al igual que el arsenal de Detroit, Fisher podía producir cientos de tanques por mes cuando operaba a máxima capacidad. La American Locomotive Company, en Schenectady, Nueva York, se convirtió de la producción de locomotoras para construir 2.300 tanques Sherman. Baldwin Locomotive Works, en Filadelfia, produjo más de 1.200 tanques mientras mantenía la producción de locomotoras para el esfuerzo de guerra. Lima Locomotive Works, en Ohio, construyó el primer Sherman M4A1 de producción, un tanque llamado Michael que fue enviado a Inglaterra y aún reside en el Museo de Tanques de Bovington. Lima produjo 1.655 tanques antes de volver a la producción de locomotoras a tiempo completo. Pacific Car and Foundry en el estado de Washington, Press Steel Car Company en Pensilvania, Pullman Standard Manufacturing en Illinois y Federal Machine and Welder en Ohio, todos contribuyeron a la producción de Sherman. 10 fabricantes principales, más innumerables subcontratistas que producían componentes, orugas, motores, radios, ópticas y armas. La movilización industrial no tenía precedentes en la historia humana. El propio arsenal de Detroit se había convertido en una obra maestra de la ingeniería industrial moderna. Levantado sobre 567 acres en Warren, Michigan, la instalación albergaba más de 1,5 millones de pies cuadrados de espacio dedicado exclusivamente a la producción de blindados. En su interior, las líneas de montaje se extendían a lo largo de millas,
serpenteando como arterias mecánicas que alimentaban el esfuerzo bélico estadounidense. Desde lo alto, enormes grúas puente recorrían el techo, capaces de elevar cascos completos de tanques y desplazarlos con precisión quirúrgica entre las distintas estaciones de trabajo. Todo funcionaba con un ritmo implacable. 3 turnos diarios, las 24 horas, los 7 días de la semana. Los trabajadores que daban vida a esa colosal maquinaria humana eran una mezcla singular. Muchos eran hombres que, antes de la guerra, habían trabajado en la industria automotriz de Detroit, aportaban experiencia vital en procesos de fabricación en cadena. Pero junto a ellos se encontraba una nueva fuerza laboral, miles de mujeres, muchas de las cuales jamás habían pisado una fábrica de industria pesada. Ahora, con los hombres combatiendo en ultramar, ellas remachaban, soldaban y ensamblaban los tanques que alimentarían la maquinaria de guerra aliada. Estas mujeres, a menudo llamadas Rosie the Riveter, soldaron placas de blindaje, ensamblaron torretas, instalaron motores y realizaron todos los trabajos en la planta excepto las tareas de levantamiento más pesadas. Demostraron que la capacidad industrial de la nación podía multiplicarse al aprovechar una fuerza laboral que había sido en gran medida excluida de la fabricación pesada en tiempos de paz. Para cuando terminó la producción en junio de 1945, las fábricas estadounidenses habían construido 49.234 tanques Sherman. Japón produjo aproximadamente 2.300 Ha-Go durante todo el curso de la guerra, desde 1936 hasta 1943, cuando cesó la producción. La proporción era de más de 20-1, pero incluso eso subestima la disparidad, porque los tanques estadounidenses eran individualmente mucho más capaces que sus homólogos japoneses. Los tanques Sherman pesaban de 30 a 35 toneladas, dependiendo de la variante. Tenían blindaje que oscilaba entre 51 milímetros en la parte frontal del casco y 76 milímetros en el mantelete de la torreta. Llevaban tripulaciones de 5 hombres con posiciones dedicadas para cada función. Tenían cañones giroestabilizados que permitían disparar mientras se movían. Tenían equipo de radio en cada tanque, lo que permitía operaciones coordinadas. Eran fiables, con orugas que duraban 2.500 millas, aproximadamente 4.023 kilómetros, en comparación con 500 millas, aproximadamente 805 kilómetros, para los tanques alemanes y quizá 1.000 millas, aproximadamente 1.609 kilómetros, para los tanques japoneses. El Sherman no fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Fue superado en armamento por los Tigres y Panteras alemanes, pero fue suficientemente bueno y estaba disponible en cantidades abrumadoras. En el Teatro del Pacífico, donde se enfrentó a tanques japoneses diseñados a mediados de la década de 1930, el Sherman fue más que adecuado, fue abrumadoramente superior. Para las tripulaciones de tanques japoneses en las islas posteriores, el patrón establecido en Saipán se repitió en Tinian. En julio de 1944, 7 Tipo 95 fueron destruidos en contraataques contra posiciones de la Marina. En Peleliu, en septiembre de 1944, los tanques japoneses fueron excavados en cuevas y utilizados como pillboxes estacionarios, reconociendo que no tenían ninguna posibilidad en la guerra móvil. En Iwo Jima, en febrero de 1945, el 26º Regimiento de Tanques del coronel Takeichi Nishi enterró sus tanques en ceniza volcánica hasta las torretas,
utilizándolos como búnkeres blindados, porque los tanques proporcionaban más protección cuando estaban estacionarios que cuando se movían. Incluso utilizados como posiciones defensivas estáticas, los tanques eran vulnerables. Las ametralladoras calibre .50 aún podían penetrar el blindaje de la torreta. Los tanques lanzallamas podían dirigir napalm a las escotillas abiertas y los puertos de visión, quemando vivas a las tripulaciones dentro de sus ataúdes de acero. Los bazucas podían penetrar el delgado blindaje desde cualquier ángulo. El lago, una vez un símbolo del poder blindado japonés, se había convertido en una trampa mortal para sus tripulaciones. En Okinawa, la última gran batalla de la Guerra del Pacífico, el ejército imperial japonés desplegó al 27 Regimiento de Tanques para la defensa final. La unidad contaba con apenas 13 carros ligeros tipo 95 A-Go y 14 tanques medianos tipo 97 Chi-Ha. En total, 27 blindados para enfrentar la mayor fuerza anfibia que los Estados Unidos habían reunido en toda la guerra. Al otro lado del campo de batalla, los estadounidenses desembarcaron con más de 800 tanques. La disparidad numérica era de 30-1, y la disparidad cualitativa era incluso más pronunciada. Armamento superior, blindaje más resistente, comunicaciones avanzadas y una logística capaz de mantener cada Sherman en funcionamiento bajo un volumen de fuego y desgaste que habría paralizado cualquier fuerza blindada japonesa. El 4 y 5 de mayo de 1945, los japoneses lanzaron una gran contraofensiva destinada a expulsar a las fuerzas estadounidenses de Okinawa. Fue un intento desesperado por romper el frente, una operación concebida para golpear con todo lo que quedaba disponible. Las unidades blindadas, los últimos Ha-Go y Chi-Ha operativos del 27 Regimiento, fueron lanzadas al combate para apoyar el avance de la infantería. El resultado fue catastrófico. La mayoría de los tanques japoneses fueron aniquilados en cuestión de horas, neutralizados por un muro de fuego estadounidense. Tanques M4 Sherman, equipos de bazooka, cañones antitanque de 37 milímetros, artillería de campaña y, una vez más, las omnipresentes ametralladoras pesadas calibre 50, que perforaban sin dificultad el delgado blindaje nipón. Los supervivientes se vieron obligados a retirarse sin haber logrado ningún avance significativo, dejando tras de sí poco más que nuevos cascos quemados sobre el ya saturado campo de batalla. En agosto de 1945, cuando la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, las unidades de tanques japonesas en el norte de China se encontraron frente a un enemigo tecnológicamente muy superior. Los T-34 soviéticos, con su característico blindaje inclinado y sus potentes cañones de 76 milímetros, superaban por completo a los tanques japoneses que se oponían a ellos. En la batalla de la isla de Shumshu, parte de la cadena de las Kuriles, los japoneses intentaron resistir los desembarcos anfibios soviéticos. En la isla contaban con una fuerza mixta de aproximadamente 77 tanques, incluyendo tipo 97 CHA y un reducido número de tanques medios tipo 1, además de solo 25 tipo 95 HG. Era una fuerza heterogénea y para 1945 completamente obsoleta. Los soviéticos emplearon cañones antitanque de 45 milímetros, fusiles antitanque y granadas antitanque,
todo con un efecto devastador. En apenas 2 horas de combate, los japoneses habían perdido 21 tanques. Las fuerzas soviéticas, endurecidas tras años de guerra acorazada en el frente oriental europeo, avanzaron con eficiencia quirúrgica, desmantelando la defensa japonesa con rapidez y contundencia. La experiencia de las tripulaciones de tanques japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los años finales, fue de una realización gradual y aplastante. Lo que habían creído sobre su equipo, sobre sus posibilidades, sobre su capacidad para competir con el blindaje aliado, era fundamentalmente erróneo. Y el momento de la verdad para muchos llegó no en algún épico duelo de tanques entre campeones blindados, sino en la terrible simplicidad de ver balas de ametralladora perforar un blindaje que se suponía que debía protegerlos. Para los marines que lucharon en Saipán y las islas posteriores, las lecciones fueron diferentes, pero igualmente profundas. Aprendieron que los tanques japoneses no eran una amenaza seria. Aprendieron que el equipo adecuado y la potencia de fuego abrumadora marcaban toda la diferencia. Aprendieron que sus ametralladoras calibre .50, con las que habían entrenado y mantenido durante todo su servicio, eran en realidad armas antitanque efectivas en el teatro del Pacífico al enfrentarse a vehículos japoneses con blindaje delgado. No hubo gloria en estas batallas desiguales. Los Marines no se sintieron heroicos disparando a tanques con ametralladoras y viéndolos arder. Sintieron una mezcla de alivio, lástima y sombría satisfacción. Alivio de no tener que enfrentarse a una oposición blindada seria, del tipo con el que lidiaban sus homólogos en Europa a diario contra los tanques alemanes. Lástima por los hombres en esos tanques japoneses que habían sido enviados a morir en equipos que no les ofrecían protección real. Satisfacción de que sus armas funcionaran, de que la industria estadounidense les había dado las herramientas que necesitaban para hacer su trabajo. Después de que terminó la guerra, algunos tanques Ha-Go supervivientes fueron enviados a los Estados Unidos para un examen detallado en el campo de pruebas de Aberdeen en Maryland. Los ingenieros y especialistas en blindaje estadounidenses los estudiaron cuidadosamente durante un periodo de meses. Midieron el grosor del blindaje en múltiples puntos del casco y la torreta, documentando las variaciones. Casco delantero 12 milímetros, casco lateral 12 milímetros, casco trasero 10 a 12 milímetros, torreta delantera 12 milímetros, lados de la torreta 12 milímetros, placas del techo 9 milímetros, blindaje del vientre 6 milímetros. Probaron la calidad del acero mediante análisis metalúrgicos. El blindaje era cementado, un proceso que hacía que la superficie exterior fuera más dura que el núcleo interior. Esta técnica era efectiva contra el fuego de armas pequeñas, haciendo que las balas se hicieran añicos en lugar de penetrar, pero era ineficaz contra proyectiles más grandes con suficiente energía para atravesar la capa exterior dura y penetrar el interior más blando. Evaluaron el diseño interno, tomando mediciones y fotografías detalladas. El compartimiento de combate proporcionaba apenas 50 pies cúbicos de espacio para el comandante. Tenía que estar de pie constantemente, sin asiento y sin posición de descanso. El diámetro del anillo de la torreta era de solo 1200 milímetros, dejando un espacio mínimo para que un hombre trabajara mientras operaba armas, cargaba municiones y comandaba el tanque. Las posiciones de la tripulación estaban abarrotadas hasta el punto de la claustrofobia. El conductor tenía un espacio de aproximadamente 2 pies de ancho y 3 pies de profundidad 458. Sus controles eran simples, consistiendo en palancas de dirección, un acelerador y una palanca de cambios.
Su visión provenía de un pequeño periscopio blindado y un puerto de visión directa, que podía abrirse en situaciones que no fueran de combate. El ametrallador del casco, a su lado, tenía incluso menos espacio, confinado a una pequeña celda con su arma y almacenamiento limitado de municiones. Los tanqueros estadounidenses que examinaron los Hago no podían imaginar luchar en tales condiciones. Las tripulaciones de Sherman, en comparación, tenían un compartimento de combate que proporcionaba más de 150 pies cúbicos de espacio de trabajo. Cada miembro de la tripulación tenía una posición definida con asientos adecuados. El comandante tenía una cúpula con bloques de visión panorámica. El artillero tenía una mira telescópica y un giro asistido para la torreta. El cargador tenía espacio para moverse y acceso a estantes de municiones organizados adecuadamente. El conductor y el conductor asistente, llamado ametrallador de proa en la nomenclatura estadounidense, tenían espacio y equipo de visión adecuados. Sus informes confirmaron lo que se había aprendido en combate y lo que las matemáticas habían predicho. El Hago era un tanque ligero adecuado para operaciones contra oponentes mal equipados. Podía funcionar eficazmente en la guerra colonial, en acciones policiales, en la supresión de la resistencia donde el enemigo no tenía una capacidad antitanque seria. No era adecuado para la guerra industrial moderna contra un adversario de igual nivel con armas adecuadas. Cualquier arma de fuego más potente que un fusil podía derrotar su blindaje. Los proyectiles perforantes calibre .50 no solo penetraban, sino que superaban por completo el blindaje, perforando con energía de sobra. La disposición interna era abarrotada hasta el punto de ser activamente peligrosa, incluso sin fuego enemigo. La carga de trabajo del comandante, manejando todas las funciones de la torreta solo, era irreal. La falta de equipo de radio en 3 de cada 4 tanques hacía que las operaciones coordinadas fueran casi imposibles. El giro de la torreta accionado por manivela manual era agotador y lento. El equipo de visión era tosco, dejando a la tripulación en gran medida ciega a su entorno. Cada aspecto del diseño reflejaba las limitaciones que enfrentaba Japón: capacidad industrial limitada, escasez de recursos y una filosofía de diseño arraigada en experiencias contra oponentes inferiores. La comparación con los tanques estadounidenses reveló la magnitud completa de las diferencias en la filosofía de diseño. Donde el Hago estaba abarrotado, el Sherman era relativamente espacioso, con suficiente espacio para que los miembros de la tripulación se movieran, cambiaran de posición si era necesario y trabajaran eficazmente incluso durante operaciones de combate prolongadas. Donde el Hago tenía un blindaje delgado, vulnerable al fuego de ametralladora a corta distancia, el Sherman resistía los cañones antitanque dedicados a distancias de combate. Su blindaje frontal de 51 milímetros, inclinado a 56 grados, proporcionaba una protección efectiva equivalente a aproximadamente 75 milímetros contra proyectiles antitanque. Donde el Hago tenía una tripulación de torreta de una sola persona, realizando múltiples tareas simultáneas, el Sherman tenía 3 hombres en la torreta. El comandante podía concentrarse en comandar, usando su cúpula con 6 bloques de visión para mantener la conciencia situacional y dirigir a la tripulación. El artillero se concentraba exclusivamente en apuntar y disparar el cañón principal, usando una mira telescópica con aumento y un sistema de giro asistido que podía rotar la torreta de manera rápida y suave. El cargador se encargaba de mantener una alta cadencia de fuego,
sacando proyectiles de estantes organizados y cargándolos de manera eficiente. El cañón de 75 milímetros del Sherman tenía una velocidad de boca de aproximadamente 2.400 pies por segundo, aproximadamente 731 metros por segundo, con munición estándar, lo que le daba una penetración de blindaje efectiva contra la mayoría de los objetivos que enfrentaría en el Pacífico. El cañón estaba estabilizado en el eje vertical, lo que permitía un fuego razonablemente preciso, incluso mientras el tanque estaba en movimiento, una capacidad de la que el Hago carecía por completo. El Sherman transportaba 97 proyectiles de 75 milímetros en estantes protegidos, en comparación con los 130 proyectiles de 37 milímetros del Hago, almacenados de manera holgada en todo el compartimento de combate. Las capacidades de comunicación diferían drásticamente. Cada Sherman estaba equipado con una radio, generalmente un conjunto SCR-528 o SCR-538, lo que permitía la comunicación de tanque a tanque y la coordinación con la infantería y la artillería. El Hago tenía radio únicamente en uno de cada 4 tanques, dejando a los otros 3 dependiendo de señales visuales, un sistema que se colapsaba rápidamente en combate, cuando el humo, el terreno y la acción enemiga hacían imposible el contacto visual. El equipo de visión en el Sherman incluía periscopios con prismas reemplazables, puertos de visión directa con cubiertas blindadas y una cúpula de comandante que proporcionaba observación panorámica. El Hago tenía periscopios toscos y pequeños puertos de visión que proporcionaban una conciencia situacional mínima, lo que obligaba a los comandantes a exponerse abriendo las escotillas para ver lo que sucedía a su alrededor. Cada aspecto del diseño, desde el almacenamiento de municiones hasta la comodidad de la tripulación, el equipo de control de fuego y los sistemas de comunicación, era mejor en el tanque estadounidense. Pero la diferencia más reveladora no estaba en los tanques individuales, estaba en los números y en los sistemas industriales que los produjeron. Estados Unidos había construido una economía que podía librar una guerra industrial a escala global. Las fábricas que habían producido automóviles ahora producían tanques a tasas que habrían parecido imposibles en tiempos de paz. Solo el arsenal de Detroit, en su mes pico de producción, produjo más tanques de los que Japón produjo en un año típico. Las mujeres que nunca habían trabajado en la industria pesada soldaron cascos de tanques y ensamblaron torretas. Los ingenieros mejoraban constantemente los diseños, incorporando las lecciones aprendidas en combate. La cadena de suministro entregaba materias primas a las fábricas y tanques terminados a los puertos con eficiencia de reloj. Los buques mercantes transportaban Shermans a través de ambos océanos a campos de batalla en Europa y Asia. Las unidades de mantenimiento en el campo mantenían los tanques operativos, canibalizando vehículos dañados para obtener piezas de repuesto y devolviendo tanques reparados al combate en cuestión de días. Japón nunca había construido este tipo de sistema industrial. Su economía estaba sobrecargada por años de guerra en China incluso antes de que comenzara la Guerra del Pacífico. Sus fábricas carecían de la automatización y la eficiencia de producción en masa de las plantas estadounidenses. Su acceso a las materias primas, particularmente después de que los submarinos estadounidenses comenzaron a hundir el transporte mercante, fue cada vez más limitado. La nación que había desafiado a la mayor potencia industrial del mundo estaba descubriendo el verdadero costo de ese desafío con cada nueva batalla. Para las tripulaciones de tanques japonesas en Saipán esa madrugada de junio de 1944, y para todos los tanqueros japoneses que lucharon en el Pacífico después, la lección fue brutal y clara. Estaban obsoletos. Su equipo estaba obsoleto. Sus tácticas desarrolladas para un tipo diferente de guerra contra diferentes oponentes estaban obsoletas. Y no había nada que pudieran hacer al respecto, excepto seguir luchando con lo que tenían.
sabiendo que la supervivencia era poco probable y la victoria imposible. Los marines, por su parte, aprendieron lecciones distintas pero igualmente importantes. Aprendieron que el poder industrial importa en la guerra moderna, que disponer de mejor equipo en mayores cantidades marca una diferencia enorme, que el coraje, el entrenamiento y el espíritu de lucha, aunque esenciales, no pueden superar desventajas materiales fundamentales, que las fábricas de Detroit, Pittsburgh, Cleveland y decenas de otras ciudades industriales eran tan cruciales para la victoria como cualquier acontecimiento que tuviera lugar en el campo de batalla. También aprendieron algo específico e inmediatamente práctico. Cuando te encuentras con un tanque Ha-Go japonés, no necesitas pedir apoyo antitanque, ataques aéreos o artillería, aunque todos estén disponibles si es necesario. Puedes enfrentarte a él con tu propia ametralladora calibre .50. A corta distancia, menos de 200 yardas, aproximadamente 183 metros, los proyectiles perforantes penetrarán. Apunta al compartimento del motor, a los laterales o a la torreta. Las balas atravesarán, inhabilitando el tanque y probablemente matando o hiriendo a la tripulación. El arma, que fue diseñada para derribar aviones y destruir vehículos ligeros, funciona perfectamente contra el blindaje japonés. Fue una pequeña lección táctica en una guerra masiva. Pero para los hombres involucrados, para los tanqueros japoneses que murieron en sus máquinas inadecuadas y para los Marines que los destruyeron con armas pesadas, fue un momento de claridad absoluta. Esta no fue una lucha justa. Esta no fue una partida igualada. Esta fue una guerra industrial moderna, donde un bando tenía una superioridad material abrumadora. El resultado nunca estuvo en duda. Los tanques Ha-Go en Saipán y en todos los demás campos de batalla del Pacífico donde lucharon, representaron más que un blindaje obsoleto. Representaron la brecha entre lo que Japón necesitaba y lo que Japón podía producir. Representaron la situación imposible que enfrentaron los soldados japoneses. Se les ordenó luchar contra una superpotencia, con equipo que nunca fue diseñado para ese tipo de guerra. Representaron las consecuencias de decisiones estratégicas tomadas años antes, de priorizar el poder naval y aéreo sobre las fuerzas terrestres, de asumir que el espíritu de lucha podría compensar la inferioridad material, de creer que las primeras victorias indicaban viabilidad a largo plazo. Cuando esos primeros proyectiles calibre .50 perforaron el blindaje del Ha-Go en Saipán, demostraron algo que resonaría durante el resto de la Guerra del Pacífico y en el análisis de posguerra de por qué Japón perdió. Demostraron que en la guerra industrial entre naciones modernas, la capacidad de producción importa, la filosofía de diseño importa, la asignación de recursos importa. Ninguna cantidad de coraje, entrenamiento o habilidad táctica puede superar una desventaja numérica de 10-1 combinada con brechas generacionales en la calidad del equipo. Las tripulaciones de tanques japonesas que subieron a sus Ha-Go esa mañana de junio de 1944 creían que iban a la batalla con máquinas fiables y capaces. Para cuando se puso el sol el 17 de junio, los que sobrevivieron sabían la verdad. Habían sido enviados a luchar con un blindaje tan delgado que las balas de ametralladora lo atravesaban limpiamente. Se les había dado equipo que era adecuado para la guerra que Japón planeaba luchar en la década de 1930, pero completamente inadecuado para la guerra en la que Japón se encontró luchando en la década de 1940. Y no había nada que pudieran hacer al respecto, excepto seguir sirviendo, seguir luchando y seguir muriendo en máquinas que no podían protegerlos.
Los tanques tipo 95 Ha-Go se convirtieron en el símbolo trágico de la disparidad material, un monumento rodanque a la obsolescencia y a una guerra que se perdió no en un momento de pánico, sino en los fríos cálculos de las fábricas. La valentía no se mide en milímetros de acero.